sean bienvenidas y bienvenidos a San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Un lugar icónico para el movimiento hippie, gay, y sin embargo yo les voy a mostrar cuál es la realidad del hoy día de San Francisco, cuál es su cara B, la cara menos amable y la más oscura. La ciudad de San Francisco, como muchas otras de Estados Unidos, está llena de vagabundos, adictos, locos y zombies que deambulan en busca de la siguiente dosis. A veces inofensivos, a veces violentos, pues no es fácil conseguir a diario el dinero necesario para sostener una adicción que te devora. Y es que Estados Unidos es el país del mundo que más drogas consume. Se estima que un 6% de la población consume algún tipo de sustancia ilegal. Las estadísticas no dejan de crecer y crecer, no solo aquí, sino también en todo el mundo. He estado buscando por qué. Y las investigaciones apuntan a que principalmente se debe al estrés derivado de economía, pandemia, cambio climático y el tipo de vida que llevamos, que en términos generales no es sana. Y la gente acaba buscando una vía de escape para desahogarse. Y es que drogas hay muchas, algunas son ilegales y otras son legales. Aquí en Estados Unidos prácticamente todo está hecho para volverte adicto. Y muchas de las cosas son de fácil acceso. Pueden ser los casinos, puede ser la televisión, puede ser el azúcar, volverte adicto a comprarte cosas, prácticamente todo. Lo que está claro es que parece ser que el ser humano hoy día necesita engancharse a algo. ¿A qué estás enganchado tú? Yo estoy enganchado a viajar en moto y viajando así llegué a casa de Gustavo. Ahí está Gustavo. Hola, hola. Gusto de verte, mucho gusto. Igualmente, hombre, un placer. ¿Puedo salir? Un placer, un gusto saludarte. Ahí tenemos el gate abierto. Bueno, Gustavo se lo debo a mi amigo Marco de Tijuana y son de Argentina. Moto, batería, guitarra, me gusta lo que veo. Hay una refrigeradora llena de cerveza. Eso es lo que más me gusta de todo. Bueno, me han dicho que no debo tener problemas contigo, ¿no? Que en cuestiones de defensa personal te manejas bastante. Gustavo tiene un centro de artes marciales en el que enseña desde hace 12 años. Aquí y ¿qué? A los ojos. Ojos y huevos. Ojos, garganta y las campanas. Tolón. Bueno. Ahora en serio. Enseñamos defensa personal israelí. Y en su escuelita de Concord enseñaría algunas cosas básicas de defensa personal antes de adentrarnos en una de las realidades más crudas de Estados Unidos. Yo no quiero problemas con este tío, paso de rollo. Pero a veces el rollo se vuelve contra ti y si no puedes evitarlo, es mejor estar listo. ¿Y aquí qué sucede? Y aquí tenemos un amigo. A ver, para. How you doing? Everything okay with the rock? How's your conversation going? How's the conversation going? Everything all right? ¿Qué está pasando aquí? Uh-huh. Okay. Well, I hope everything is well. ¿Qué está haciendo aquí el tipo? Careful, don't do that. Y en ese momento Gustavo me lanzó una mirada de quédate en el carro, pero no pude. Back up. Yeah, I'll remember what you look like. I'm not scared of you. Yeah, I'm not scared of you either. Don't go anywhere, okay? Good. I'm gonna go wherever the fuck I want to. I didn't do anything fucking No, wrong. do me a favor, don't leave now. I'll go wherever the fuck I want. Bueno, pues lo que ha sucedido es que el tipo estaba hablando con la roca esta y cuando hemos pasado y estaba pues grabando la situación se ha enfadado mucho y nos ha agredido un poco. Qué locura, ¿no? Así es la vida, todo cambia en un segundo. Y esto es enfrente de tu negocio. Eso es el frente, estoy harto. Yo. Esta es una de las realidades que me estoy encontrando en California. Gente que habla con rocas en la calle y si los miras mucho pues se ponen violentos. No es la primera vez. Ya un loquito, sí, una muchacha. Vino y me apuñaló todo el trailer, fíjate. ¿Cómo se apuñala un tráiler? Lo agarré en la cámara y decía, esto es lo que pasa cuando no tomo mi medicina. Empezó a apuñalar el tráiler. Apuñaló ahí, apuñaló acá, cortó las luces.
I think was holding with your recording. I was wondering if an officer is coming to 4330 Clayton Road. We have your call pending, and I do have that you want in-person contact, so we're just working a priority call involving potential injuries and weapons. So you're a little bit low on the list right now, but we'll be there as soon as we can, okay? Las nuevas leyes le han quitado tanto poder a la policía, entonces lo único que te queda es defenderte. A veces no vale ni la pena llamar al 911. I call you guys again. I need to go somewhere else. All right, thank you. Thank you. Bye bye. Mejor que haya sido el tráiler y no una persona. Una persona mayor que va a trabajar o viene de trabajar, se encuentra con una loca así. Así es como tenemos que vivir en California. California dreaming on such a winter's day. Otra de las consecuencias de la cruda realidad de Estados Unidos en general y California en particular es el daño a la propiedad privada. Por ejemplo, este coche está aquí todo reventado, estaba por la noche estacionado en un parking de una zona tranquila y amanece completamente vandalizado. Mira. Esto ya es como pan de cada día. Cuando la economía baja, el crimen sube. Esto es una consecuencia de todo eso. La ley no tiene peso, hay que adaptarse, o no. Stopped into a church. Cuando yo vine a este país hace 26 años, de esto no se veía. Nada de esto. No es el país que yo quería formar una familia, criar hijos. Yo me fui de un país así para no tener que ver esto y ahora me encuentro con casi 30 años más viendo lo que dejé y duéleme. Me duele a mí y me duele más para las generaciones que vienen detrás. No es lo que... no se lo deseo a nadie. Y por eso sí, un poco duele. Bastante. La novia de él murió aquí en este edificio, porque se murió en el jacuzzi. ¿Drogada? Ya, ¿De sobredosis? ya, En un jacuzzi ajeno. ya, aquí. Ahí murió. Saltaba y ahí se fue a morir. Solo en el año 2023, más de 110.000 personas murieron por sobredosis en Estados Unidos. 7 de cada 10 muertes fueron por fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético extremadamente barato, desarrollado en 1960 por el médico belga Paul Janssen y aprobado en 1972 como anestésico en Estados Unidos. Es 100 veces más potente que la morfina y 50 más que la heroína, razón por la que de esas 110.000 muertes, 78.600 fueron causadas por este fármaco. Pensémoslo bien. Cuando hay un accidente de avión que mueren entre 200 y 300 personas, está en todos los canales de televisión durante semanas. Está muriendo diariamente esa cifra en Estados Unidos la gente. Esto significa que cada día mueren 215 personas por sobredosis, lo cual significa que mueren 9 personas cada hora, lo cual significa que para cuando hayas terminado de ver este video, 4 o 5 personas habrán muerto por fentanilo en Estados Unidos. Y sin embargo, apenas aparece en ningún lado. ¿Será que hay algunas vidas que importan más que otras? Los medios son así. Pero aquí estamos nosotros para contar esto. Para que se hagan una idea, una sola porción de 2 miligramos más pequeña que la punta de un lápiz puede provocar la muerte. Tan seria está la cosa que el año pasado la DEA incautó 5.400 kilos de esta sustancia, lo cual significaban 386 millones de dosis, más de una por cada habitante de este país. Sin embargo, lo que más les preocupó no fue la cantidad sino la calidad, pues 7 de cada 10 pastillas analizadas contenían una dosis potencialmente mortal. Aun cuando se han incautado entre 2018 y 2023 7.400 kilos de fentanilo solo en México, es innegable que se produce allí. Sin embargo, los químicos no son de allí. Los químicos vienen aparentemente de China y son muy difíciles de detectar porque se utilizan en la producción de otras cosas, como por ejemplo jabones, pinturas y demás productos químicos. Y algunos os preguntaréis, ¿pero por qué no hacen algo para parar esto? Y es que es muy difícil detectar el fentanilo porque son pastillas muy pequeñas que podrían confundirse con ibuprofeno o paracetamol. La crisis del fentanilo es tan fuerte que ya define gran parte de la política interna de Estados Unidos. Ha habido gente que incluso ha propuesto invadir militarmente México para acabar con los carteles que producen esta sustancia.
A consecuencia de esto, el fentanilo ha sido la principal causa de muerte en estadounidenses de entre 18 y 50 años de edad. Esto es muy fuerte. No son las enfermedades, los cánceres, los accidentes de tráfico, no. Es la droga lo que más mata. No hay nada más mortal que la droga en Estados Unidos. Cuando yo me mudé a esta ciudad en el 2002, habría 10, 15 homeless. Ahora es todos los días nuevo. Por donde andes, ves caras nuevas a la mañana. Y claro, como todo en la vida, pues siempre hay un montón de causas que son las que determinan que algo suceda. Una de ellas es el precio de la renta. Alquilar en San Francisco un cuarto de una habitación vale un promedio de unos $4.000. A eso hay que sumarle luz, agua, comida, internet, todos los gastos. Al final es una fortuna. Y si no estás metido dentro de la rueda del sistema laboral, estás fuera. Estás en la calle. Yo vivo aquí desde el año 99 y nunca vi así. En los últimos 10 años es donde se ha visto este cambio masivo. Este problema de homeless lo ves en la ciudad, pero lo ves de noche, por lo menos en mi experiencia. Aquí en California lo ves constantemente. Y especialmente cerca de negocios. Y tienen vehículos que no están registrados, que no tienen seguro. Entonces se meten en un estacionamiento, propiedad privada, y la policía no te lo puede sacar. Hay dos opciones: mirar para otro lado como la mayoría o fijarte. Para mí lo difícil es ignorar esta realidad sin tratar de entender por qué existe. Adictos en las calles, gente sin casa, enfermos mentales. A lo cual yo me pregunto, ¿cómo fue que terminaron así? ¿Por qué? ¿Por qué toda esta gente no tiene casa? ¿Por qué no pueden pagarla? Bueno, seguramente porque se quedaron en algún momento sin trabajo. ¿Pero por qué se quedaron sin trabajo? Porque algo se torció. ¿Pero por qué algo se torció? Economía, relaciones, sistema, sociedad. En este vídeo intentaré averiguarlo. We are people who don't generally comply very well. Él es Randy, un policía retirado con 14 años de servicio, así que sabe de lo que habla. And so you get into an altercation in the supermarket aisle with somebody. When you have two people who refuse to back down and you introduce both of them having a weapon, then that can lead to real problems. Yo prefiero desescalar una situación y no enfrentarme ni involucrarme en ningún problema. Pero si la psicología no funciona, entonces hay que tener un plan B. Ese es mi plan B. Veamos algunas. Glock 9mm, Smith & Wesson 9mm, Springfield de alto calibre y balas para un ejército zombie. ¿Que me gusta pensar así? No, pero son los tiempos que hay que vivir. Yo quiero caminar tranquilo, a la hora que quieras, como quieras. Ese es el derecho que nosotros nos ganamos. Y que vengan 4 o 5 y digan, no, este hombre hoy no camina por acá. No. Ataques en la vía pública, armas blancas y de fuego, robos, fuerza desmedida. Me convencí. En Estados Unidos tengo que aprender a defenderme. This is a robbery. Give me your watch. This is all the money you have. Pass. They're gonna be looking at you. They're gonna be looking away. If somebody's putting a gun on you and they're not asking for anything, make them talk. A lot of people don't know, cannot shoot and talk at the same time. No, no queso, no queso. No, sí, se fijan. Bueno, pues por seguridad no voy a venir con la moto y sí con Gustavo en carro. Vamos a visitar una zona llamada el Tenderloin, que antiguamente era una zona muy próspera y se vino abajo con todo el tema de la presencia de... Bueno, lo vais a ver. Pero Gustavo, esto es lamentable, ¿no? Triste, ¿no? Impactante. Porque uno dice, vamos en San Francisco, qué bonito el puente, pero hay otra realidad. Más allá de los puentes de la bahía, parece un experimento. Si esta urbe siempre ha sido sinónimo de desarrollo e innovación, ¿cómo es posible que esté pasando lo que está pasando? ¿Cómo es posible que coexista el desarrollo en todos los términos económicos con la degeneración y la perversión y el vicio en esta escala? Por todo a lo que aspira, Estados Unidos es el mayor competidor del mundo. Pero tanto hay dos formas de aspirar como dos tipos de meta. En ocasiones, quien aspira desespera, pues áspero es el camino del que vive según lo que los demás esperan. ¿Qué tiene en la boca, tío? Fumando. ¿Fumando qué? Metanfetamina. Yo lo que me pregunto es
¿Qué sucede dentro de la vida de una persona para que acaben así? En la calle, sin casa, sumidos en la droga y con enfermedades mentales. No tengo la respuesta para eso. Lo que sí te puedo decir desde que yo vine a este país, me impactó ver tanta gente en medicina. Todo es medicina, calmante fuertísimo. Efectivamente, aquí en los hospitales, normalmente antes que hacer ejercicio o cualquier otra cosa, lo que te recomiendan son analgésicos muy fuertes que generaban una adicción. La grave crisis de adicción y muertes por sobredosis de fentanilo y drogas sintéticas se origina hace más de 2 décadas cuando farmacéuticas como Purdue Pharma, Mallinckrodt, Actavis y Par Pharmaceutical inundaron el mercado con pastillas para el dolor con opioides altamente adictivos. 2, 3 calmantes, lo tomas por una semana y te haces adicto. Y van a tomar y toman más y terminan así. Para tratar de frenar las adicciones, los organismos de control emitieron directrices que recomendaban un límite diario de 90 miligramos de morfina o su equivalente para el uso de opioides contra el dolor, lo cual llevó a que en 2019 casi 40 estados impusieran leyes que limitaban la prescripción de opioides. Con las nuevas regulaciones, miles de estadounidenses ya enganchados y enviciados tuvieron que buscar alternativas en el mercado negro, mercado que fue inundado por los cárteles, primero con heroína, después con fentanilo y por último con pastillas que contienen fentanilo. ¿Y la gente qué hizo? Pues buscar en el mercado negro, en la calle, qué puedo consumir que me provoque una sensación parecida a aquella pastilla que me estaba recetando el doctor. Y es que aquí está el problema, mucha de la gente no busca fentanilo en sí, busca una pastilla analgésica que le supla el vicio que le provocó lo que le vendía la farmacia. El problema es que muchas veces esas pastillas contienen una dosis mortal, la ingieren pensando que es una cosa y acaban en la morgue. Así fue como comenzó el boom del fentanilo. Buscando alternativas. Hay gente que ha estudiado, hay gente que tiene familia y hoy terminan así. Hay veces que ni siquiera están buscando fentanilo, están buscando un analgésico, pero resulta que ese analgésico con poquito que contenga de fentanilo puede ser una dosis mortal que termine con su vida. Y si no termina con su vida los deja medio locos, porque esto está lleno de zombies. Like, not a lot of people think the right way, and it's based off of all the habits that they've created and the habits that are created for them. Gustavo, ¿crees que podríamos decir que San Francisco, así como otras ciudades de Estados Unidos, empieza a parecerse al escenario de The Walking Dead? Oh, totalmente. Es que literalmente hay gente caminando encorvada por la calle, ves caras desfiguradas, gente hablando sola, fuera de su cabeza. Me pregunto qué pensarán y qué sentirán estas personas que están sumidas en esa realidad. Esa gente no vuelve, no hay manera que esa gente pueda volver a ser normal. Podríamos decir que el fentanilo y todo este tema de la drogadicción es como un caballo de Troya que está destruyendo el país desde dentro, ¿no? The USA is too powerful to be destroyed from the outside. Right? The enemies have to be inside. You can see them in cities that were pristinely beautiful 30 years ago, are wastelands. This has to be by design. ¿Y tú crees que detrás puede haber algún tipo de estrategia de algún país para que esto suceda? Considero que puede llegar a ser algún país que quiera competir con Estados Unidos para voltear este imperio, digamos. Y está funcionando, sí que está funcionando. Pero es increíble, tío, que esto suceda en el mero centro de San Francisco. Es lo que no me entra en la cabeza. O sea, como que lo asocio más pues a suburbios, a periferias. Aquí es en el centro de la ciudad. ¿Ya? Y lo último que quieres en el centro es ser el centro de atención. Ha habido un momento ahí que nos han visto las personas grabar, a pesar de que el cristal está casi tintado, pero no del todo, se puede llegar a ver lo que hay dentro. Y han visto la cámara y se han empezado a avisar unos a otros y claro, porque estaban ahí fumando, vendiendo droga, pasando billetes, pues en sus quehaceres diarios. Oye, ¿y crees que en una de estas ocasiones que nos vean grabando de repente se pueden poner violentos? Claro que sí. Pero hasta el punto de sacar un arma y disparar. Eso no lo sabe nadie, pero ya viste ayer, nos tiraron un pelotazo. En los tiempos que se viven hoy, este país está muy desorganizado, está violento. Yo prefiero prevenir que curar. Ojalá no la tengas que usar. Dios te oiga, ojalá que nunca la tenga que usar. Prefiero tenerlo y no necesitarlo. Tiene algunas muescas, ¿no? Tiene unas marcas de combate, sí. Que me gustaría un mundo, un país como el que era, unido, solidario, con buenos modales. Claro que sí. Y no tener que necesitar esto, sería perfecto. ¿El de la camioneta? Ajá. Ya es la segunda vez que pasa por acá. O sea, ¿dices que estamos vigilados? Curioso, no sé.
Bueno, estamos aquí en la zona y parece que una camioneta como que nos está medio siguiendo. Creo que se han dado cuenta de que estamos grabando en la zona donde no hay que grabar. Uy, sí. Sí, le estaba dando señal. ¿Verdad? Parece que sí, que le estaban dando señales de que había alguien aquí grabando, ¿no? Sí. Que mejor que nos vayamos, man. Porque se deben estar comunicando por los teléfonos y no quiero que nos rompan un vidrio o peor. O sea, están sumidos en la droga, pero están organizados. Bastante organizado. Supongo que el que está ahí quizás es el dealer. La gente que vivís aquí, ¿cómo os hace sentir esto? En un momento era, hay que ayudar a todo el mundo. Ahora no quieren ayudar a nadie. Es que imagínate, claro, ahorrar toda tu vida para comprarte una casa en el centro de San Francisco y que de repente se desate esta epidemia de droga, suciedad, porque esta gente hasta caga y mea en la calle, ¿no? Exacto. Ahora, si vos y yo hacemos eso, nosotros estamos en problemas. La ley funciona para la gente que respeta la ley. El que no respeta la ley, si hasta hay carteles que te dicen podés robar hasta $950. Sí, ¿cuál piensas que es la solución a esto? Esa es la pregunta del millón. So, what will be the solution? I don't know. The root of some of these problems, many of them in fact, are the fractured families we have. Why do we have fractured families is another question we could ask. En San Francisco se le da jeringas para que no se infecten con HIV. También se les da droga para que no anden robando. Pero yo creo que lo mejor sería abrir un manicomio, darles un lugar para estar. Pero también hay gente que no quiere. No quieren estar en un lugar donde haya una imposición de ciertas normas, ¿no? Correcto. Entonces prefiero estar en la calle. Me imagino que prefieren lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Yeah. Bueno. In a free society like we have, there is no way to stop it. You can't stop it. You need to address the reason why it's being consumed. Así que está complicado para parar la cosa. ¿Son locales o son de fuera? Otros estados. Vienen aquí, no hay penalidad, el gobierno les da un cheque, un dinero cada 2 semanas y aquí viven tranquilos. ¿Cuál es la solución? Ojalá él supiera. Pero por lo menos sería bueno darles un lugar para estar. Porque la gente que trabaja duro por años ya no es libre de caminar tranquilo en la calle. Yo he visto gente de más de 70 años caminar con miedo, cruzar la calle. Y eso se me hace completamente injusto. Ellos se ganaron el derecho de caminar libremente, con todos los años aportados de esfuerzo y trabajo, de caminar por donde quieren caminar. Y esa libertad ya la perdieron. Y eso sí me molesta mucho. Yo tengo armas para corta, media y larga distancia. Me siento seguro teniendo el mismo poder de fuego que el criminal, o más. ¿Tan peligroso es Estados Unidos para que todo esto sea necesario? Depende del área que viva, sí. Por ejemplo, Oakland es el Far West. Oakland está del otro lado de la bahía de San Francisco, cruzando el puente. Y si en San Francisco está mal la cosa, en Oakland es mucho peor. Toda esa gente vive ahí en esa calle, ¿no? Sí. Basura por todos lados. Esta es la otra triste realidad de este país. Es impresionante que en el país de las oportunidades, en el país del sueño americano, a algunos se les transforme en una auténtica pesadilla, de la que difícilmente pueden despertar. Uf. Sueño que no se cumple se vuelve pesadilla. Pesadilla de la que si no se despierta se convierte en infierno. En el infierno acostumbra a ser de noche. Y de noche quería conocerlo para preguntar a los esbirros del diablo por qué de él dependen. Por ello, esta noche voy a recorrer las calles de San Francisco para tratar de encontrar algo de luz en el asunto. Para ello, la divina providencia me hizo conocer en el hostel a 2 colombianos, quienes serían mi salvoconducto durante el paseo por el Tenderloin, a la hora en la que todos los gatos son pardos. No, pues he conocido aquí a 2 parceros de Colombia
que me van a ayudar a encontrar la historia de la persona que padece esta situación. Vamos a darnos una vuelta pues por el mero downtown, la zona que ya de día me pareció turbia, pues vamos a ir de noche, pero con la mejor de las energías para tratar de que sea una de estas personas las que cuenten por sí mismas por qué están en esa situación, qué piensan y qué sienten. De pronto hay que interactuar con esas personas para saber qué es lo que sienten, cuáles son sus sentimientos, sus adicciones, su forma a qué los lleva a consumir esta situación, ¿no? Que es deprimente. No van a tener como una respuesta clara que decirte porque no están en sus niveles conscientes de dar una respuesta. Vamos a ver, vamos a averiguar qué es lo que pasa en San Francisco. El alto número de policía, paramédicos y personal de limpieza borrando la huella de pipises y poposes indica que te aproximas a la zona cero, donde la vida vale exactamente eso. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo le vas a entrar a la persona? Papi, siendo persona, como Dios nos mandó, como tratando como de tener el amor de Jesús. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a entender, vamos a interpretar la situación. Vicky, do you live in the streets? No. What's your name, man? My name is James. Do you live in the streets? Yeah. Since how long? Off and on for about 4 or 5 years now. Okay, and how did it begin? Got on drugs, and it's not okay with my mom or my family that I use drugs. And what's the situation in the streets? There's a lot of danger. Would you like at some moment to change the situation? Of course, yeah. How do you feel? Tired, and overwhelmed. Yeah, because the people, they just want to hurt you because if you don't have enough, then they get mad because you don't have enough money, and then... Do you miss something? My family, mom. What is what you consume? Fentanyl? Yeah. Every day? Yes. Like how much? At least a gram. What does it make? Makes you forget about all your problems, and makes you feel more relaxed, and takes away anxiety and stress. What is the problem with drugs here in San Francisco? Well, it's just that maybe people can't get them when they want them. El rostro anestesiado del muchacho veinteañero y la cara demacrada de la señora me hicieron ver de cerca la verdadera mueca de la droga. You still have a dream? Get my life back together and continue with the years I still have to live a meaningful life and part of society with a wife and kids and a real job. Not doing what I do now. Using drugs every day. Cuando tanta gente cae en la droga es porque la droga es fuerte. El mismo diablo vive en ella y todos estamos expuestos a que algún día nos convoque. ¿Por qué crees que la gente se engancha a la droga? Primero, malas amistades. Traumas de la infancia. Segundo, sentimientos encontrados, depresiones. Sucesos que les han pasado. Falta de amor. Tercero, no podemos ignorar a que existe un Dios, existe el diablo. También nos entran los demonios. Se los lleva la tentación, man. Porque hay mucha gente que en estas calles se siente sola, se siente olvidada. Eso es más que drogadicción, es una enfermedad. Todos tenemos nuestros errores y todos llegamos a un nivel de que podemos alcanzar esta situación. Ricos, pobres. Vemos el problema como algo lejano, algo externo. Está en todo el mundo. Sin embargo, lo que tenemos que tener presente es que el día menos pensado podríamos ser nosotros los que estuviéramos en esas calles deambulando. Tengamos más entendimiento. Entendimiento y de reflexión. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Aquella noche, antes de irme a intentar dormir, me pregunté, ¿por qué caemos? ¿Por qué nos drogamos? ¿Es por el sistema? ¿Por el sinsentido humano? ¿Serán las prisas o el estrés que nos creamos? ¿Quién sabe? ¿Quién baja y quién sube? Lo que está claro, y esto no lo dudes, es que el consumo nos consume.